Vamos a ver la sistemática de la Constitución de La Rioja y la reforma, los sistemas de reforma, haciendo un comparativo con la reforma de la Constitución Nacional. La sistemática de la Constitución de La Rioja está precedida de un preámbulo que contiene, ¿no es cierto?, declaraciones y principios que hacen a la organización política de la provincia. También, si bien no está distinguido como en la Constitución Nacional las dos partes, de acuerdo a sus contenidos, podemos decir que los primeros 5 capítulos podríamos decir que es la parte orgánica, y el resto de los capítulos, del capítulo 6 al 11, podemos decir que es la parte orgánica. La forma de organizarse de esta Constitución tiene que ver con una diferencia con la Constitución Nacional, en que tiene mucha influencia del constitucionalismo social. Por eso nosotros vamos a encontrar dentro de los derechos y garantías muchos artículos que tienen que ver con grupos sociales, como por ejemplo, protección de la niñez, de la adolescencia, de la familia, de la discapacidad. También otra diferencia que tiene con la forma de organizarse de la Constitución Nacional es que en lugar de decir poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en la Constitución de La Rioja se usa la palabra función. Es la única constitución provincial del país que ubica al poder como uno solo y distribuido en diversas funciones. Tenemos en primer lugar la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Luego tenemos otro capítulo separado de las funciones, que son los órganos de fiscalización y asesoramiento, como es el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, un capítulo destinado exclusivamente a la función municipal y un capítulo destinado al Poder Constituyente, que es donde nosotros vamos a ubicar los sistemas de reforma de la Constitución provincial. Además, debemos aclarar que esta es una constitución con un sentido democrático social, lo establece los principios de la organización política, y tiene que ver la organización, ¿no es cierto?, con alusión al artículo 5 de la Constitución Nacional, que los invito a que lean, donde autoriza a cada provincia a dictar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano y garantizando los derechos y garantías que ya están en la Constitución Nacional. En cuanto al programa, nos vamos a ubicar que nosotros en la unidad 6 nos vamos a dedicar exclusivamente a ver las 3 funciones del Estado, sería el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, y en la unidad 7 vamos a ver el capítulo 10 exclusivamente de la función municipal. El capítulo 11, que es el Poder Constituyente, es el que nosotros vamos a ver ahora cuando estamos por referirnos al tema de la reforma de la Constitución. Entonces, la reforma de la Constitución de La Rioja tiene, a diferencia de la nacional, 2 formas de reformarse, o 2 sistemas. Un sistema por convención y un sistema por enmienda. El sistema por convención es muy similar a la Constitución Nacional en su artículo 30, y lo ubicamos bajo el capítulo, como vimos recién, del Poder Constituyente. Los invito siempre a ir acompañando estas clases con la Constitución Provincial en la mano, ¿cierto? Entonces tenemos que el capítulo comienza con el artículo 175, que lleva por título
convención reformadora. Este capítulo nos establece todos los requisitos que debe reunir la convención reformadora. Entonces, lo primero que nos dice que el órgano competente para reformar bajo el sistema por convención es una convención de convencionales constituyentes que se deben elegir en el número igual a los miembros de la Cámara de Diputados de la provincia. Nosotros ahí debiéramos remitirnos al artículo 87 para conocer cuál es el número de miembros de la Cámara actualmente. Y nos vamos al 87, que los invito a buscar en sus constituciones, y desde la reforma del 2008 el número es 36 diputados. Por lo tanto, la convención reformadora estará formada por 36 convencionales constituyentes. También nos dice que los convencionales deben reunir las mismas condiciones, inmunidades o incompatibilidades que tienen los diputados provinciales. Y allí nos remite al artículo 89, que nosotros podemos ver en la Constitución. Los invito a que busquen y me acompañen para el estudio de estos artículos. Los requisitos para ser convencional es ser argentino, mayor de edad, con 2 años de residencia inmediata y efectiva anterior a la elección en el departamento que represente. Esos son los requisitos para ser diputado y se trasladan a los convencionales constituyentes. Es decir, que una persona con 18 años de edad podría ser convencional constituyente. Este es el requisito que exige la Constitución de La Rioja. Luego tenemos que también goza de las mismas inmunidades, y para ello nosotros nos tenemos que ir al artículo 93, donde establece que las inmunidades que gozaría un convencional serían la inmunidad de opinión, la inmunidad de arresto. Esos temas los vamos a ver cuando revisemos la unidad 6 del programa. Los vamos a desarrollar en detalle qué es la inmunidad de opinión y qué es la inmunidad de arresto. También nos dice que tiene las mismas incompatibilidades. Las incompatibilidades son situaciones que se dan con respecto a que no tenga algún empleo nacional o municipal o en otra provincia, ¿no es cierto? En forma, digamos, puede ejercer el convencional constituyente, tiene la excepción en el artículo 92, inciso A, puede ser una persona que tenga un cargo, porque la del convencional constituyente es un cargo ad hoc para el momento en que se haga la reforma y luego vuelve a su cargo. Y también puede ser compatible con el cargo de la docencia. Con respecto a las etapas que vieron con el doctor Bruno, también acá tenemos 2 etapas para la reforma de la Constitución. Una es la etapa preconstituyente, que sería el dictado de la ley de la necesidad de la reforma. En mi opinión, este artículo debiera ir antes que el de la convención, porque en realidad la etapa preconstituyente es previa a la formación de la convención reformadora. Entonces, nos dice que para dictar la ley de la necesidad de la reforma van a ser necesarios el 2/3 de los miembros de la Cámara, esto es 24 miembros, deben aprobar afirmativo la ley de necesidad de la reforma. Esta ley el gobernador no la puede vetar, y una vez dictada, o sea, promulgada, el gobernador debe llamar a elecciones a convencionales constituyentes en la primera elección general que se haga en la provincia. Lo habíamos visto respecto a los límites, habíamos visto cuando estudiamos poder constituyente, que los límites del poder constituyente derivado, porque nosotros estamos hablando de reforma, por lo tanto estamos hablando del
poder constituyente derivado de segundo grado. Los límites vimos que los tienen en la ley de la necesidad de la reforma. Bueno, sabemos que no se pueden reformar otros temas o artículos que los que hayan sido indicados en la ley, y no puede exceder la convención en su actividad de reforma en un año. Recordemos la Constitución de 1909, que había tardado la convención 22 años. Bueno, eso no puede volver a suceder, por lo tanto la Constitución le ha puesto el límite de que hasta un año. ¿Qué pasa si pasara el periodo de un año? Se considerará nula a partir de allí el trabajo de la convención y no podrá aprobarse el texto que haya sido reformado. Con respecto a otra cosa que debe suceder una vez aprobada la reforma por convención, se jura la nueva Constitución. La última reforma que ha sido realizada por convención en La Rioja fue en el año 2008, donde en general se han reformado artículos que tienen que ver con el mandato del gobernador y de los intendentes, con el número de miembros de la Cámara de Diputados, también con la ley de ética pública, entre los temas más importantes que se han reformado en el 2008. El otro sistema que tenemos en La Rioja y que lo hemos vivido hace poco, en el 2019, es el sistema por enmienda, que no está a nivel nacional. Este sistema por enmienda, a diferencia del sistema por convención, lo realiza la misma Cámara de Diputados, es decir, los propios diputados son los que van a realizar la enmienda. Y también se le va a pedir el 2/3, sería mayoría absoluta, serían 24 la aprobación o el voto afirmativo de 24 diputados provinciales. Los límites que tiene este sistema por enmienda es que se podrá hacer solo hasta 3 artículos y con intervalo de 2 años. También tiene como requisito, una vez aprobada la ley de enmienda, que debe llamarse a consulta popular para su ratificación. En ese sentido, los invito a leer el artículo 84, que establece cuáles son los casos de consulta popular, y dentro de ellos está prevista la reforma constitucional por enmienda. Quería darles ahora un pantallazo general de lo que sucedió en el año 2019 con el intento de reforma por enmienda, para que ustedes sepan, porque fue un hecho histórico lo que ha sucedido. Entonces aquí le pongo los puntos más importantes para que llevemos una hilación respecto de lo que ha sucedido en ese año. Bueno, comienza el procedimiento de reforma el miércoles 19 de diciembre del 2018. La Cámara de Diputados se reúne en sesión extraordinaria, que es convocada y presidida por la vicepresidente primera, la diputada Adriana Olima, en ausencia del vicegobernador, en ese entonces Néstor Bossetti. El proyecto fue presentado por el bloque justicialista de la enmienda de los artículos 120 y 171. El 120 se refiere a la función ejecutiva y a la duración del mandato del gobernador y del vice, que establece que son elegidos directamente por el pueblo a simple pluralidad de sufragios. Los mismos permanecen en sus funciones en términos de 4 años y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Por lo tanto, si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino que en el intervalo de un periodo. Ese sería el artículo que se estaba por enmendar.
¿Por qué el 171? Porque tiene su réplica en el nivel municipal con los intendentes que repiten esta misma redacción del artículo. Entonces, si se modifica el 120, también se modifica el 171 del mismo tenor, ¿no es cierto? Bueno, tras esto, esta sugerencia, el proyecto lo que intentaba era incorporar un párrafo nuevo. Bueno, la enmienda fue aprobada por 27 votos afirmativos, 1 en contra y 1 abstención en ese momento. De esta forma se dicta la ley 10.161 para enmendar, como dije antes, los artículos 120 y 171 de la Constitución Nacional, a donde se agregaría, digamos, al final del 120, lo siguiente de forma textual: no hay sucesión recíproca entre el gobernador y el vicegobernador si no hay entrecruzamiento de mandatos en las fórmulas por las que han sido electos. El gobernador o vicegobernador que haya sido electo por un solo periodo anterior puede ser elegido para el ejercicio en otro cargo por 2 mandatos consecutivos. Esta disposición se aplica al artículo 171 de la presente Constitución. O sea, esa era la propuesta de la ley, esa era la ley. Pero ¿qué sucede? En consonancia con lo anterior, el 26 de diciembre, el gobernador Sergio Casas, haciendo usos de sus atribuciones de gobernador, conferidas por el artículo 126, inciso 3 de la Constitución Provincial, que los invito a leer y a marcar, dictó el decreto 1491, donde se convoca a una elección general obligatoria para que se realice la consulta popular el día 27 de enero del año 2019, teniendo a la provincia como distrito único y usando los lugares de votación y los padrones de las últimas elecciones de diputados nacionales en octubre del 2017. Bien, ¿qué sucede aquí? El 16 de enero del 2019, la Unión Cívica Radical del Distrito de La Rioja, representada por los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, presentan una acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional contra la provincia de La Rioja, solicitando se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 10.161 y de los decretos 1485 y 1491 dictados por el gobernador, que eran los decretos de promulgación de la ley y de llamado a consulta popular. El partido expresó que el artículo 120 de la Constitución, o sea, ¿cuáles eran las bases del amparo? Bueno, el radicalismo dijo que el actual gobernador, Sergio Casas, había ocupado el cargo de vicegobernador en el periodo anterior, 2015-2019, y que impulsaba esta enmienda para ser reelecto nuevamente. Y también cuestionaron que la convocatoria a sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley que finalmente se aprobó, fue efectuada por la vicepresidenta primero de la legislatura, cuando no cuenta con facultades para ello, sino que corresponde al gobernador o al presidente del cuerpo, o sea, al vicegobernador, quien se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. En ese momento debiera haber sido llamada la sesión por vocero. También denunció que no se estaban respetando las normas y mecanismos previstos para la modificación de la Constitución, en virtud que el pueblo debía convocarse a consulta en la primera elección general, ¿no es cierto? Y que esta enmienda no se realizaba en medio de una elección general, sino que fue una cuestión obligatoria descolgada del marco electoral, ¿no es cierto?, general. De esta forma, pidieron que se habilite la feria. Ustedes saben que los tribunales tienen feria judicial todo el mes de enero, entonces piden una cautelar para que se habilite la feria judicial
hasta que la Corte Suprema dicte sentencias respecto a este amparo. Al día siguiente, el 17 de enero, Horacio Rosati, el juez de la feria de ese momento, resolvió habilitar la feria judicial, hecho que no sucedía en lo histórico de la Corte desde el año 2002, y da lugar al amparo para decidir si se va a realizar o no la consulta popular. Tras esto, el día 21 de enero, la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, dictaminó que el tema planteado en el amparo no revestía un contenido de manifiesto federal y en consecuencia la Corte era ajeno a las competencias de esta situación. Dice que los actores, o sea, el Partido Radical, era un planteo sobre una ley provincial y decretos del gobernador, por lo que debía regirse por el derecho público provincial de La Rioja. Entonces, dice que su opinión no era vinculante, pero había que tenerse en cuenta esta recomendación. Bien, el jueves 24 de enero, los amparistas realizan una nueva presentación denunciando una serie de irregularidades vinculadas principalmente al Tribunal Electoral de La Rioja, que no habilitaba la feria judicial y que había una violación de los plazos de la ley electoral. También había discordancias entre el padrón utilizado, la hoja de distribución de mesa, y había irregularidades en las boletas habilitadas para el escrutinio. Finalmente, el 25 de enero, 2 días antes de realizarse la consulta, la Corte se expide sobre el amparo y desestima por 3 votos contra 1, y porque Juan Carlos Maqueda, el otro juez, estaba en receso. Es decir, votan Lorenzetti, Rosati y Jainto de Lonasco en contra, de la, o sea, a favor de que se realice la consulta, y Carlos Rosenkrantz vota en contra de que se realice la consulta. Así la situación, se realiza la consulta el domingo 27 de enero del 2019, donde se la realiza, ¿no es cierto?, en los últimos, en las mesas de la última elección de diputados nacionales. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el sí triunfó con 71.518 votos, un 58,50% del total de votos emitidos, pero que, teniendo en cuenta la totalidad de electores registrados, representaba solamente un 25,30% del total de electores de la provincia. Y el no, por su parte, consiguió 50.742 votos, que representaban un 41,50% del total de los positivos, pero en realidad consistían en un 17,95% del padrón general. Los votos en blanco sumaron un 0,75%, mientras que los votos anulados fueron un 0,98% de los registrados. En definitiva, las personas que no concurrieron a sufragar contabilizaron 158.229 votos, es decir, un 55,98% de votos de electores habilitados. Tras la difusión de los resultados, se dieron, por supuesto, aquí viene el caos que sucedió por los medios y que hemos estado viendo, se dieron diferentes interpretaciones según el artículo 84 de la Constitución Provincial, que es el que habla de la consulta popular, donde dice que toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del 35% de los votos inscritos en el registro electoral no la aprueba. En ese sentido, el oficialismo consideró que había ganado, ya que la oposición, o en otros términos, el no, el que debía reunir un apoyo del 35% del total de los electores registrados. En contraste,
La oposición, principalmente la Unión Cívica Radical, interpretó que el resultado, a pesar de no perdió, para ello el voto era a favor de que se requería superar el mínimo que decía la Constitución del 35%. Aunque sí había triunfado, no contaba con el apoyo suficiente y proceder de la forma que preveía el gobierno local sería completamente ilegítimo. El Tribunal Electoral Provincial, que sabemos que es el que da por aprobado o no, dio por aprobada la enmienda a la Constitución, proclamando incorporar ese texto que les dije antes al artículo 120 y 171 de la Constitución Nacional. Pero allí no termina la situación. El 12 de febrero, la Unión Cívica Radical con el PRO, ambos de La Rioja, recurren nuevamente a la Corte Suprema de Justicia y presentan otro amparo, solicitando se anule la consulta del 27 de enero y se declare inválida e inconstitucional la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución de La Rioja, que se había proclamado por acta del Tribunal Electoral Provincial. Finalmente, después de todo este derrotero histórico-jurídico, el 22 de marzo la Corte volvió a reunirse y declaró por unanimidad inhábil la enmienda a los respectivos artículos 120 y 171. Con su voto conjunto, Maqueda, Lorenzetti y Rosati señalaron que el procedimiento seguido para promover la enmienda no había respetado los requisitos que la propia Constitución establece, pues no cumplían las exigencias respecto a la oportunidad en que había de realizarse la consulta popular ni las mayorías necesarias para la ratificación de la modificación. Según esto, cuando el artículo 177 exige que la consulta tenga lugar en la primera elección general que se realice, se estaría aludiendo a la primera elección que se realice para acudir a un cargo cuya regulación constitucional se procura enmendar. Así, el artículo 84 debía interpretarse en el sentido de que la enmienda se tiene por ratificado cuando recibe respuesta afirmativa por una mayoría superior o igual al 35% del electorado. En ese marco, rechazó la lectura del artículo constitucional efectuado por las autoridades riojanas y señaló que la necesidad de brindar una respuesta jurisdiccional oportuna y rápida que trascienda el interés de los partidos y que no alteren el normal desenvolvimiento de las instituciones. De acuerdo a la Corte, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, con el primer amparo, recuerden que desestimó, en la actualidad se verifican las condiciones necesarias para que se den cumplidas las etapas exigidas. El tribunal consideró que no puede verse en su intervención una intromisión ni un avasallamiento de las autoridades provinciales, sino la procura de la perfección de su funcionamiento, dado que la Constitución Nacional sujeta tal autonomía al aseguramiento del sistema representativo y republicano. Fundó la decisión en que la voluntad del pueblo no se presume, sino que se expresa en el marco de procesos electorales transparentes. El presidente del máximo tribunal, que fue Carlos Rosenkrantz, coincidió con el resto de los ministros que el intento de reforma de los artículos 120 y 171 se había apartado del procedimiento establecido por la misma Constitución. Y advirtió, como lo había hecho en enero, que la enmienda aprobada por la legislatura no había sido sometida a consulta popular en la oportunidad contemplada en el artículo 177, que se refiere a próxima elección general. Por lo tanto, explicó que las autoridades locales establecieron la consulta popular para ratificar la enmienda en una fecha no permitida en la Constitución. Y también establece a que se deben suspender las elecciones que se habían previsto, tras el resultado negativo al gobierno provincial, este decide suspender el cronograma electoral porque había previsto la elección del gobernador para el 12 de mayo.
Bueno, esto lo quise explicar porque fue un hecho importante para La Rioja, que marca definitivamente la interpretación de los artículos constitucionales para que no vuelva a suceder. Hubo otros intentos de enmienda que no llegaron a producir efecto porque siempre ha, digamos, tenido el obstáculo del último paso del procedimiento, que es la consulta popular.